la mañana, 53 minutos, 7:53 minutos. Voy a saludar al doctor Juan Manuel Sáenz, porque pues bastante ocupado, pero sin embargo él saca tiempo para estar un poco con nosotros, unos minutos con nosotros para hablar de los temas más importantes que se manejan en el territorio nacional. Señores, está con nosotros ya, no le ha contado a don Oscar Cárdenas, don Germán y Jorge, Giovanni, saben que desde ayer ingresó con nosotros el doctor Juan Manuel Sáenz Castellanos, hace parte del equipo de Halcón Radio, y le damos la bienvenida a ustedes, porque los que no sabían, usted ayer no vino, ya él se integró, el doctor Sáenz se integró con nosotros y va a estar hablando de los temas bien importantes, nuestro asesor en este tipo de temas que son tan delicados como el que se maneja hoy en el territorio nacional del doctor Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República. Doctor Sáenz, muy buenos días, bienvenido al Halcón Radio. Héctor, muy buenos días, Oscar, a toda la mesa de trabajo, a nuestros oyentes, un feliz día, un cordial saludo. Bueno, doctor, ¿cómo darle manejo usted rápidamente al tema que se maneja? Y es que es un tema de juristas, es un tema que ustedes manejan con mucha delicadeza, con pinzas se puede decir, este tema del doctor Uribe Vélez y el juicio a que ha sido llamado. Pues bien, a mí me parece interesante que le hagamos una breve introducción a nuestros oyentes de cuál es la cronología del caso, porque es que estamos entendiendo que la Fiscalía acusa al expresidente Álvaro Uribe por el delito, presunto delito de fraude procesal y soborno, pero no es claro por qué llegamos a este punto. Y quisiera hacer un poco un resumen de eso. En el año 2012, el senador Iván Cepeda, en un debate en el Senado de la República, manifestó que tenía dos testigos o que conocía dos testigos que declaraban o decían que Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago Uribe eran fundadores del bloque Metro de los paramilitares. En ese entonces, el señor expresidente Álvaro Uribe denuncia o formula una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Iván Cepeda por el delito de soborno, por el presunto delito de soborno o manipulación de testigos, como se ha conocido a la opinión pública. Y entonces la Corte Suprema de Justicia inició la investigación y durante 6 años investigó y cerró la investigación, la indagación contra el senador Iván Cepeda. Y dijo, Iván Cepeda, no hay ninguna prueba o evidencia que pueda corroborar o decir que Iván Cepeda haya cometido ese presunto delito. Y por el contrario, le compulsó copias a la fiscalía o compulsó copias para que investigaran a Álvaro Uribe Vélez por el presunto delito de soborno o manipulación de testigos. Eso ocurrió en el año 2018, frente o en la Corte Suprema de Justicia. Entonces a Uribe se le cambió el rol de denunciante a indiciado en el año 2018. Resulta que en esa época Álvaro Uribe Vélez contrató al tristemente célebre abogado y colega que está suspendido, Diego Cadena. Diego Cadena fue un abogado encargado de generar una estrategia de defensa para el expresidente Álvaro Uribe y fue quien se reunió o fue a la cárcel a reunirse con los testigos de la acusación o de los cargos en contra de Álvaro Uribe, que es el señor Monsalve. Entonces Diego Cadena fue a esa cárcel a averiguar, a hablar con Monsalve y a tratar de persuadirlo de que cambiara su versión frente a lo que había dicho o lo que decía el expediente o su declaración, que Álvaro Uribe y Santiago Uribe eran los fundadores del bloque capital de las AUC. Eso salió a la luz pública y se le hizo una investigación y un proceso disciplinario al abogado Diego Cadena, donde resultó sancionado con 3 años de la suspensión de la profesión, no puede ejercer la profesión de abogado y se le impuso una sanción, una multa. Entonces, hemos sido testigos en los últimos años de una solicitud, como Álvaro Uribe Vélez era senador de la República, él renunció a ese fuero, renunció a ese cargo
y pasó el caso de la Corte Suprema de Justicia de la magistrada Lombana, que era la que estaba haciendo la sustanciación de ese proceso, y pasó a la jurisdicción ordinaria Fiscalía General de la Nación, quien estaba encargada de hacerla, continuar con la investigación y acusar al expresidente y ex senador Álvaro Uribe ante un juez de juicio, ante un juez de confusión de conocimiento. Y fuimos testigos de que la Fiscalía General de la Nación hiciera la solicitud de preclusión. Entonces, póngale cuidado que la Fiscalía tiene una prerrogativa y es iniciar la acción penal o terminarla. Pero para eso tiene unas oportunidades y tiene unos términos. Entonces, el debate jurídico se concentró en que si Álvaro Uribe realmente se le había formulado la imputación de cargos, si lo que se había realizado en la Corte Suprema de Justicia realmente se equiparaba a la imputación de cargos en el proceso penal ordinario. Se dio ese debate, una juez determinó que sí había sido imputado y que la Fiscalía tenía la obligación de formular la acusación o hacer una solicitud de preclusión. Y entonces vimos cómo estos fiscales, dos fiscales, hicieron una solicitud de preclusión que le negó un juez de conocimiento. El fiscal le dijo, la justicia ordinaria les dijo, no les van a precluir, no voy a permitir que ustedes precluyan la investigación, porque sí existen elementos materiales de prueba para llevar a juicio, para destruir la presunción de inocencia de Álvaro Uribe Vélez y llevarlo a juicio. Fuimos testigos de dos audiencias en ese mismo sentido. Álvaro Uribe Vélez ha desarrollado toda una actividad dilatoria, solicitó nulidades, la Fiscalía solicitó las preclusiones y eso dilató el proceso. Ya llevamos prácticamente 4 años en esos ires y venires. Recuerdo mucho en pandemia esa audiencia muy esperada ante el juez de control de garantías, si no me equivoco, que decidió que la Fiscalía no podía precluir esa investigación. Finalmente, esta semana recibimos la noticia de que la Fiscalía acusa a Álvaro Uribe Vélez. Lo acusa formalmente y aquí empiezan las audiencias de juicio. Con la audiencia de acusación comienzan las audiencias de juicio. ¿Y qué pasa? Que la Fiscalía hace un descubrimiento probatorio y dice, mire, estas son las pruebas, los elementos materiales de prueba que yo tengo en contra de la hoy acusado Álvaro Uribe Vélez por haber presuntamente cometido el delito de fraude procesal y soborno. Y descorrió ese traslado, descubrió los elementos materiales de prueba a la defensa del hoy expresidente Álvaro Uribe y debe hacerse una audiencia preparatoria dentro de los 30 días siguientes a esa audiencia. Entonces yo he escuchado personas que dicen que esto se va a demorar 2 años, 3 años, 4 años en llegar a juicio. Pues lo que dice la ley procesal penal, es que la audiencia preparatoria se tiene que celebrar dentro de los 30 días siguientes a la audiencia de acusación y la audiencia de juicio oral se debe llevar 30 días siguientes a la preparatoria. Es decir, que si los términos se cumplen, el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe debe comenzar a más tardar en julio de este año. Y pues eso sí puede tardarse unos meses en descubrir, en practicar todas esas pruebas, los testimonios y demás informes de policía judicial y demás, se puede tardar en meses, o por lo menos llevar a cabo 2 o 3 audiencias para que el juez practique eso. Pero entendiendo que es un juicio de relevancia pública, pues entonces la justicia, la jurisdicción ordinaria, el juez encargado le dará prioridad y fijará las audiencias de tal manera o las acomodará en su agenda de tal manera que tengamos un juicio pronto, rápido y se demore menos de lo que la opinión pública está esperando. Ese es mi pronóstico de lo que puede pasar procesalmente. Ahora bien, la ciudadanía se puede preguntar y nuestros oyentes, bueno, pero ¿qué es eso del fraude procesal y el soborno? Pues el fraude procesal está prescrito en el Código Penal en el artículo 453 y dice, abro comillas, el que por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.
Y el de soborno está en el artículo 444, abro comillas, el que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente. Entonces, a esos tipos penales, pues estamos, como lo introduje hace un momento, pues el abogado Diego Caena al parecer se reunió o trató de contactar o contactó al testigo Monsalve para persuadirlo de cambiar su versión respecto de que Álvaro Uribe y Santiago Uribe eran o son los fundadores del bloque capital, del bloque metro, perdón, de las AUC. Y como trató de hacer eso, o lo hizo, eso estará por verse, por demostrarse, pues la fiscalía le endilgó también en concurso el delito de fraude procesal, es decir, tratar de inducir en error a un juez. ¿Por qué? Porque resulta que Álvaro Uribe, como se está adelantando ese proceso judicial, o se estaba adelantando en ese proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia, pues lo que buscaba con la desvirtuar o que no desvirtuar, sino que persuadir al testigo de cambiar su versión, pues lo que estaba logrando, lo que iba a lograr con eso era inducir en error al juez de la República que lo iba a juzgar para que lo absolviera. Y eso se llama fraude procesal, buscar engañar a un juez para cambiar su percepción de la realidad. Entonces, aquí la víctima es la administración de justicia, porque es la justicia la que se estaba viendo o la que se estaba viendo perjudicada con esa manipulación de esos testigos. Entonces, frente a eso, pues ese es el resumen jurídico que les traigo hoy frente a este caso de connotación nacional, que me parece muy importante que tengamos contexto frente a lo que estamos entendiendo y lo que estamos viendo, porque se debaten varias cosas, no solamente de carácter jurídico, sino de carácter político, y va a llegar en un momento trascendental para las elecciones de Congreso y de presidente del próximo año. Recordemos que el expresidente Álvaro Uribe pues es un líder político del Partido Democrático, Centro Democrático, representa una figura de la extrema derecha en Colombia, opositor al gobierno actual del presidente Gustavo Petro, y frente a ese juicio, va a poder, si ese juicio se llega a ver una sentencia antes de esas elecciones, pues muy a mi manera de ver, voy a considerar que va a tener un efecto político frente a los resultados que pueda traer eso. Entonces, esto está al Alquilar Balcón. Seguramente vamos a seguir tratando este tema con Héctor en las próximas emisiones porque tiene mucho que tratar, tiene mucho que describir el delito de fraude procesal, mucho que describir el delito de soborno y sobre todo los detalles de este proceso penal. Claro, es bien importante este tema, porque va a llevar todos estos días, va a llevar bastante trascendencia y sobre todo el mundo de reacciones que comienzan a suscitarse hoy. No sé si que alguno de ustedes tenga una inquietud para plantársela al doctor Sáenz a veces de estas dudas que uno tiene. No sé si Jorge, que es muy interesado en este tipo de temas. Sí, señor. Doctor Sáenz, muy buenos días. Ese proceso contra Álvaro Uribe puede llegar a prescribir algunas pruebas, puede presentarse algo en el transcurso de las audiencias que de pronto pueda llegar a tener algún tipo de nulidad del proceso. Pues digamos que más que nulidades, la acción penal prescribe. Digamos que tiene la prescripción está por la máxima condena del delito, que en este caso son 12 años. El delito de fraude procesal tiene una máxima condena de 12 años y la de soborno igual. Entonces, si tenemos la cronología que les estaba contando, que en el 2008 Álvaro Uribe hizo esta denuncia contra Iván Cepeda y durante ese periodo trató de manipular a los testigos, pues lo que habrá que tener en cuenta o lo que habría que ver es desde cuándo la fiscalía tendría como fecha para la comisión del delito, porque a partir de esa fecha de la comisión y la consumación de ese delito, para que a partir de esa fecha se cuente el tiempo de la prescripción, que sería en este caso de 12 años. Yo he escuchado periodistas que han hablado que el 2026, esta mañana escuché a algún colega de ustedes que decía que el 2026 era la prescripción del delito.
Entonces, cuando prescribe la acción, pues ya no hay nada que hacer porque pues ya no habría lugar a continuar con el proceso. De ahí la importancia de que se haga la acusación y que se lleve a juicio y haya condena antes de que ocurra ese fenómeno de la prescripción por el paso del tiempo, que son esos 12 años. Entonces, pues del 2008 a la fecha, pues han pasado más o menos de 2010 al 2020, 14 años, 16 años, pero entonces entenderíamos desde cuándo, hay que fijar muy bien la fecha desde cuándo se tendría en cuenta eso y para contar esos 12 años. Lo que sí es cierto es que estamos muy cerca de la prescripción de la acción penal y resulta muy interesante que se comience a desarrollar este juicio a la brevedad posible para evitar que eso ocurra y podamos tener eventualmente o conocer una condena o una absolución en contra de esas personas acusadas. Hay una pregunta, pero yo creo que es para resumírsela muy rápido porque es bastante extensa. Es que uno de nuestros oyentes, doctor Sáenz, y dice: muy buenos días, saludos a la gran familia del primer sorbo de la mañana, el doctor Sáenz. ¿Por qué si Uribe colocó la demanda en el 2012 y en el 2018 se volvió el acusado con el cartel de la toga, en donde cayó hasta el abogado malo? ¿Y en dónde quedan los procesos del hijo de Petro, de Benedetti, de Roy Barreras, de las FARC? Eso no vale y no hay reparación, o sea, unos testigos falsos, entre comillas, vale más que la corrupción de Petro y sus aliados. Mil gracias por la respuesta, doctor Sáenz. Gracias por la pregunta. Yo a todos los oyentes y a todos mis clientes y en todas las intervenciones que yo hago, les hago hincapié sobre algo muy importante que establece nuestra constitución política y es el derecho a la presunción de inocencia. Aquí hay un derecho al debido proceso y hay una presunción de inocencia. Y todas las personas en Colombia, todas, escúchese bien, todas se presumen inocentes hasta que un juez de la República declare que son culpables de la comisión de un delito y los condene. Mientras tanto, deben ser tratados como inocentes, inclusive en el proceso y en la investigación y durante el juicio. Entonces, hasta el día de hoy, Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe son inocentes y deben ser tratados como tal, al igual que Nicolás Petro, Armando Benedetti y demás personas. La ley es una sola y la ley es la justicia, por eso se edifica o se ilustra con una venda en los ojos, porque es ciega y simplemente imparte justicia con base a los preceptos jurídicos legales y constitucionales. Por lo tanto, todas las personas que mencionó el oyente en esa pregunta son inocentes y deben ser tratados como tal. Gústenos o no, consideremos que hay evidencia o no, consideremos que la opinión pública tenga otra perspectiva de ese tema, estas personas son inocentes y deben ser tratados como tal. Un profesor mío de Derecho Penal decía, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, decía: nosotros los penalistas solamente defendemos inocentes. Y es verdad, solamente defendemos inocentes porque dentro del proceso solamente el acusado se puede considerar inocente y es inocente hasta que el juez penal, más allá de toda duda razonable, considere que esa persona sí es culpable de cometer los delitos que la fiscalía le acusa. Bueno, finalmente le quiero preguntar al doctor Sáenz en esta mañana, en esta intervención aquí en Halcón Radio, de todas las que va a hacer todos estos días, porque es magnífica la presencia suya aquí para manejar este tipo de temas. Se hablaba esta mañana de algo así como el perdón judicial. ¿En qué consiste y en qué caso cabe? Pues a mí me parece esto una vagabundería, perdónenme la expresión, pero es que no hay otra forma de explicarlo. ¿Cómo es posible que acá vengan a decir que acá tienen que hacer indultos y todas estas cosas para incluir a los políticos corruptos que se han hurtado el erario público y que han sido condenados? O sea, la persona que está promoviendo eso desde el Congreso de la República fue condenado por peculado y celebración indebida de contratos. Eso es un oprobio que hoy venga una persona de estas a promover, que como estamos en la paz total, entonces pues no solamente sometamos a las bandas criminales, al Clan del Golfo, al ELN, las insurgencias, el resto de grupos como usted los quiera llamar, no, pero también metamos a todos los políticos que hemos hecho cosas malas, pues metámonos y metamos empresarios y metamos a todo el mundo, y entonces pues si quieren acaben de una vez con la rama judicial y con la justicia y acaben el Código Penal y destruyanlo
y diga, no, pues aquí esto es una dictadura y hagan con otros lo que el gobernante quiera. Esto no puede ser así de ninguna manera, porque entonces, ¿hasta dónde nos va a llevar esto? Entonces, ¿qué van a proponer? Que entonces este año el indulto comience que en el 2026 o en el 2028 y ahí por dentro nos metan a todas las personas que acabamos de mencionar. Es que lo que pasa en este país es la falta de justicia, por eso hay violencia, porque no hay juez, porque no se puede ir a donde un juez, porque hay impunidad, porque el que mata, hurta, roba, corrompe, pues queda impune, nunca tiene ninguna responsabilidad. Entonces, hoy hablar de una paz total con una impunidad de ese nivel en este país, pues sí me parece una vergüenza que un congresista proponga ese tipo de cosas en lugar de fortalecer la justicia, en lugar de dotarla de herramientas para realmente impartir justicia. Lo que están hablando es de un perdón total. Eso no tiene pies ni cabeza. Ya suficiente tenemos con los procesos de paz que hicieron con el paramilitarismo en el gobierno de Álvaro Uribe. Suficiente tenemos con lo que pasó con las FARC. Ahora les crearon la JEP y ahora entonces no es suficiente. Ahora hay que hacer otra modificación para que todo el mundo salga impune. No haya ninguna responsabilidad penal. Eso debería revisarse, la verdad, y estoy en completo desacuerdo frente a ese tipo de propuestas. Doctor Sáenz, muy claro, y vamos a dejar el tema ahí porque va a ser para tratar todos estos días. ¿Quién quería hablar? ¿Quién quería inquietud? Sí, yo quería preguntarle al doctor Sáenz, con los buenos días y dándole la bienvenida nuevamente, ya hemos tenido el gusto de compartir con él. Doctor Sáenz, de ser declarado el expresidente Álvaro Uribe culpable de lo que se le está imputando, ¿cuál sería la pena a pagar por parte del expresidente? El ejemplo, hola Oscar, mira, el ejemplo que quiero colocarte, como voy a responder tu pregunta, es el siguiente. El artículo 444 prescribe el delito de soborno, tipifica el delito de soborno, y dice que el que cometa esa conducta incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Prisión de 6 a 12 años y multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y como también lo acusaron del delito de fraude procesal, ese delito prescribe o tipifica una prisión de 6 a 12 años y multa de 200 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Y les dejo eso en paréntesis porque si Álvaro Uribe llegara a ser condenado en el transcurso de estos meses o años, 2024, 2025, pues no se podría presentar como candidato a la presidencia de la República, que es lo que viene sonando en el sonajero de los candidatos que se van a presentar de la extrema derecha. Entonces, de 6 a 12 años puede ser condenado y con el agravante que no tendría por el quantum punitivo derecho a subrogados penales, sino que sería una pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Ahí les dejo esa inquietud. Yo les pido permiso, me debo retirar, les agradezco la invitación y nos vemos y nos escuchamos mañana a esta misma hora. Claro que sí, doctor, muchísimas gracias. Sí, yo sabía que el tiempo suyo es medio, ya les estaba diciendo yo a todos los compañeros y a los oyentes, pero es muy importante este tipo de planteamientos, sobre todo la claridad, como los entrega para que bien desmenuzados lo entiendan nuestros oyentes. Mañana nos vemos. Muchísimas gracias, doctor Sáenz. Gracias, feliz día, hasta luego, feliz día a todos, feliz día a los oyentes. Hasta luego.